Hola, hermanos. Voy a compartir un seminario llamado Desmontando las creencias populares. Haré sesiones de 5 o 10 minutos. Hoy hablaremos de la inmortalidad del alma y vamos a hablar un poquito del por qué se desarrolló tanto la creencia popular de la inmortalidad del alma. En primer lugar, tenemos que decir que a lo largo de la historia la gente se ha negado a aceptar la irrevocabilidad que la muerte le ocasiona a la vida. En segundo lugar, ha tratado de negar la realidad de la muerte, enseñando diversas formas de vida después de la muerte. Una componente clave de esta enseñanza ha sido la creencia en la supervivencia del alma. La popularidad de esta creencia puede atribuirse no solo a las enseñanzas tradicionales de las iglesias católicas y protestantes, sino también a factores como la imagen refinada de médiums y psíquicos, la sofisticada investigación científica en experiencias cercanas a la muerte y la canalización de la nueva era con los presuntos espíritus del pasado. Entonces la idea principal es la siguiente: el cuerpo está separado del alma, el cuerpo representa ese caparazón temporal, como del físico del alma, y el alma es ese componente inmaterial y además es algo que vive de una forma consciente para siempre en el paraíso o en el infierno. Esa visión dualística se contrapone a la visión holística que propone la palabra de Dios. A lo largo de este vídeo vamos a un poco hablar de ambos y poder luego sacar conclusiones. En primer lugar tenemos que entender qué significa el término holístico. Bien, viene del latín holos, que significa todo, entero, y de ahí el término holón u holón, algo que es un todo y a la vez una parte. Engloba conceptos de totalidad, integración, unidad y síntesis. Cada totalidad se integra en una totalidad mayor. Así que es un proceso integral del ser humano y podemos decir que cuerpo, emociones, mente y espíritu son un todo. Así podemos representarlo en forma gráfica. Eh, eh, Cuerpo, espíritu y mente son lo mismo, es lo mismo. No son separados, no están separadas. Sí, seguimos. Ok, bien. Vamos a ver una mirada histórica a la creencia de la inmortalidad del alma. Y aquí terminamos esa primera sesión. Bien, lo primero que tengo que decir, que esa mentira que dijo la serpiente, que encontramos en el relato de Génesis 3:4, cuando le dice a Adán y Eva que si tomaban ese fruto no iban a morir, pues ha perdurado a lo largo de toda la historia humana hasta nuestros tiempos. Tenéis que pensar que hay un montón de religiones que intentan dar una solución a la muerte. Y creo que el problema que tenemos a nivel humano es dar una solución a la muerte. ¿Y sabéis por qué? Porque la necesidad del consuelo y de certeza a la luz del desafío que representa la muerte para la vida humana ha llevado a personas de todas las culturas a formular creencias en alguna forma de vida después de la muerte.
Como echamos de menos a nuestros queridos, no queremos perderlos y buscamos una razón lógica a la muerte. Y muchos se han aprovechado de ese dolor inventando ideas que no son bíblicas. Intentaremos desmontarlas en este seminario. Bien, lo primero que tengo que decir que es la creencia de los egipcios en el concepto de inmortalidad del alma ha influido muchísimo en nuestro pensamiento y se ha introducido, ya veremos, en la iglesia cristiana. También es cierto que es difícil determinar con precisión el origen histórico de la creencia en la mortalidad del alma, dado que todas las civilizaciones antiguas se aferraban a alguna forma de vida consciente después de la muerte. El historiador griego Heródoto, que vivió en el siglo V, nos dice que en su historia, que los antiguos egipcios fueron los primeros en enseñar que el alma del hombre es inmortal y separable del cuerpo. Y mirad, ese concepto lo encontramos en alguna iglesia cristiana. El alma del hombre es inmortal y separable del cuerpo. Bien, en ningún lugar del mundo antiguo la preocupación por la vida después de la muerte se sintió tan profundamente como en Egipto. Los egipcios dedicaban importantes cantidades de dinero, de tiempo y dinero, preparándose para la vida después de la muerte. Practicaban ceremonias elaboradas a fin de preparar a los faraones para su próxima vida, construyendo pirámides macizas y otras tumbas elaboradas llenas de lujos que suponían que los difuntos necesitarían en el futuro. También tengo que decir que la creencia egipcia en la mortalidad del alma existió siglos antes del judaísmo, del helenismo, del hinduismo, del budismo, del cristianismo y del islam. Los filósofos griegos, como Sócrates, viajaron a Egipto para consultar las creencias que tenían los egipcios. Y bien, sucedió que absorbieron en sus pensamientos esas creencias y empezaron a enseñarlas. De hecho, a su regreso a Grecia, impartió la enseñanza de la inmortalidad del alma a su alumno más famoso, Platón. Estamos hablando de que 348 antes de Cristo, con la época de Platón. Bien. En su libro El Faedo, Platón, podemos encontrar pues, ciertas ideas que tienen varias denominaciones religiosas, como, por ejemplo, el alma cuyo atributo inseparable es la vida, nunca admitirá lo opuesto a la vida, la muerte. Así se demuestra que el alma es inmortal y en tanto que es inmortal, indestructible. Otra idea que encontramos es que existe un juicio después de la muerte para todas las almas, según los hechos obrados en el cuerpo. Las almas justas van al cielo y las malvadas al infierno. Y es muy, muy interesante que esa doctrina del muerte del alma se ha desarrollado en nuestras iglesias cristianas debido a un filósofo griego y no porque Jesús lo ha dicho. Y voy a terminar esta serie
A ver si me deja la diapositiva. Pues hablando de que esta enseñanza se difundió primero en el judaísmo helénico, especialmente a través de la influencia de filo-judeos. Y, aquí muy importante, a través de la influencia de Tertuliano, Orígenes, Agustín y Tomás de Aquino. Además, durante el periodo intertestamentario, es decir, los 4 siglos que separan el fin del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, aparecieron 2 grupos de escritores judíos apócrifos. Y aquí encontramos esas 3 creencias que son la creencia griega en la inmortalidad del alma, la oración para los muertos y el rechazo de la resurrección. Interesante. Estas doctrinas, creencias, las encontramos en varias denominaciones cristianas. Estas enseñanzas aliadas en lo que se conocía como los apócrifos del Antiguo Testamento están incluidas en la Biblia católica, pero son omitidas en la Biblia protestante y en el Antiguo Testamento hebreo. Estos libros son primera y segunda de Esdras, primera, segunda, tercera, cuarta de Macabeos, Baruch, y adiciones a Daniel, Judith, la oración de Manases, Sirac, Tobías y la sabiduría de Salomón. Aquí termino esta primera serie y seguimos mañana. Sí quiero dejarte con una pregunta. ¿Por qué la Iglesia cristiana católica incluye en su Biblia estos libros que nosotros llamamos apócrifos, aunque para ellos son deuteros canónicos llamados, porque lo incluye? ¿Qué propósito tienen? ¿Qué objetivo han tenido a lo largo de la historia? Un fuerte abrazo.